Entonces, en el contexto del año 91, 1991, luego de la caída del muro de Berlín y ya prácticamente el colapso de la Unión Soviética, que ya había iniciado con Gorbachov, la perestroika y la glasnost, la Unión Soviética se disolverá un año después, el año 92. Y entonces esta encíclica del Papa es colocada en un momento histórico muy importante. Y el Papa advierte que un problema grave que ha ocasionado toda esa debacle desde los ojos de la fe es esa visión inmanentista que hace perder de vista lo trascendente, lo divino, lo sobrenatural, la gracia. Y entonces yo decía también en la mañana, porque el Señor siempre nos acompaña con su enseñanza, justamente la segunda carta a los Corintios, en la que estamos nosotros siguiendo en la primera lectura de la misa desde el 10º domingo del tiempo ordinario en que hemos retomado, luego de terminar el tiempo de Pascua. San Pablo va a hablar justamente del régimen de la ley y del régimen de la gracia. El pueblo de Israel vivía bajo el régimen de la ley y no acogió al Señor. Nosotros, Jesucristo, anuncia el régimen de la gracia, Dios visita, Dios con nosotros, el Emmanuel, el Espíritu Santo en nosotros, y nosotros nos equivocaríamos si creemos que eso es algo del pasado, porque cuando el Papa habla de ese secularismo, de ese inmanentismo, lo que nos está diciendo es que se ha reimpuesto el régimen de la ley, pero ya ni siquiera la ley divina, ya ni siquiera la ley natural, sino una ley atea, pagana, meramente humana. Por eso el Papa emérito Benedicto va a hablar de la restauración del paganismo, el neopaganismo. Y nosotros ahora podemos observar, ya sin este debate tan, diríamos, tan duro que hubo entre personas en medio de la campaña electoral, ya se ha producido el acto electoral, aún no termina, no concluye el conteo por todas las razones que nosotros conocemos, pero ha puesto de manifiesto esa visión, y esa visión en creyentes. Y dos son las reacciones que yo observo. Algunos que dicen, no hablemos de estas cosas, no nos peleemos, y eso es una manera de ser cómplice con la mentira y con el engaño, abandonar al Señor. Claro, no es promover la violencia, no es promover la lucha, entre comillas, intelectual, unos debates interminables, pero nosotros no podemos abandonar al Señor. Porque si nosotros dudamos de que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida y la fuente de todo bien y nuestro Salvador y Redentor, y que estas ideologías son nocivas, como lo ha mostrado la historia, universal, latinoamericana y también en nuestro país, y callamos por respetos humanos o por distintas consideraciones, nosotros estamos abandonando al Señor. Y eso tenemos que tenerlo claro. Cada quien se examinará y dirá, este cura está exagerando, este cura está, entre comillas, politizado, es un fujimorista, quiere hacer campaña electoral. Ok, el juicio de ustedes, cada quien lo tendrá, pero no me interesa el juicio de ustedes, ni mi propio juicio. Porque a quien tenemos que rendir cuentas es al Señor. Y mi deber es decirlo con todas sus letras. Así no le guste a la gente. Entonces, un primer punto es ese secularismo, ese inmanentismo, ese anteponer a la fe. Y lo que hacen las ideologías, a diferencia de la fe, las ideologías promueven el fanatismo. Y el fanatismo es intolerante. Quieren acallar a cualquier voz que se oponga. Nuestra fe no es intolerante. Nuestra fe no rechaza a ninguna criatura humana. Nuestra fe rechaza al pecado, no a los pecadores. Y por supuesto,
denuncia la mentira, denuncia el engaño y da testimonio de la verdad. Entonces, un primer punto es el tema de esa secularización que especialmente, no exclusivamente, pero principalmente a través de las ideologías, nos reinstala en un régimen perverso de las leyes humanas, es decir, de juicios meramente humanos sin darle cuenta a Dios. Y entonces nosotros, sin darnos cuenta, caemos en manos de los jueces inicuos, porque no es posible ser justo, lo decíamos también el jueves pasado, si yo primero no soy justo con Dios. Y ser justo con Dios es darle a Dios lo que le corresponde. Y lo que le corresponde a Dios, lo que es de Dios, es ser Dios y Señor. Pero cuando yo separo la realidad y tengo una vida, entre comillas, de fe, que se refiere a mis devociones, a mi oración, a mi participación sacramental, pero en el mundo no doy testimonio, yo estoy haciendo la interpretación perversa de ese pasaje del Evangelio, en que el Señor, ante la pregunta de los escribas y los fariseos, que también mencionábamos acerca de si es lícito pagar impuestos o no pagar, el Señor pide el denario y le dice, ¿de quién es el rostro en esta moneda? Y le dicen del César, y el Señor responde, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La interpretación pagana de ese pasaje es, mira, la iglesia, los curas, los católicos, no hablen de religión, no hablen de Dios cuando enfrenten las realidades en el mundo. No te metas, cura, no te metas a hablar de política. ¿Cuántas veces me han dicho en estos últimos días? Y la interpretación no es eso. La interpretación es que de Dios es todo, incluido el César, incluido nosotros, incluidos los pecadores, incluidos los ateos. Todas las criaturas humanas y todo lo creado, lo visible y lo invisible, porque eres Dios y Señor. ¿Y qué entonces no es de Dios? ¿Qué es del César? O podríamos decir, ¿qué es del mundo? ¿Qué es de nosotros? El pecado, la mentira, el error. Eso es nuestro. Y el Señor viene a liberarnos, porque ese pecado, esa mentira, ese error, produce muerte, produce esclavitud. Esa es la interpretación. Entonces, cuando nosotros nos escudamos en esa interpretación, y renunciamos a ser testigos de la verdad, tenemos que estar alerta. Yo les decía además, claro, no es que salgamos ahora a empezar a discutir con todo el mundo. Por supuesto que eso tiene que ser hecho de una manera adecuada, no por insultar, no por pelear, sino por dar testimonio de la verdad y denunciar el error y la mentira. Porque si yo veo a un hermano en la fe o una persona que no tiene fe y esté en el error y me quedo callado, yo lo estoy condenando a su muerte, no lo estoy evangelizando. Y el Señor nos envía que vayamos a evangelizar.